buenos días, estimadas autoridades, distinguidos ponentes, invitados especiales y participantes. Sean todos bienvenidos al Congreso Costarricense de Obras Subterráneas CECROS 2025. Este evento, organizado por la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas y auspiciado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, se realiza por cuarta ocasión. Es un honor iniciar este congreso donde compartiremos conocimientos y experiencias sobre el desarrollo, diseño, construcción y monitoreo de infraestructuras subterráneas en Costa Rica y el mundo. Como indica nuestro lema, juntos vamos a aprender a utilizar nuestro espacio subterráneo. Esperamos que disfruten este tiempo de intercambio de conocimientos y de experiencias. Para iniciar formalmente, invitamos al ingeniero Marlon Jiménez, presidente de ACROS, compartir unas palabras inaugurales. Le pido al ingeniero pasar al escenario. Hola, muy buenos días. Me siento muy feliz, muy contento de que ya haya llegado el día de inaugurar nuestro Congreso Costarricense de Obras Subterráneas del año 2025. Es el cuarto congreso que ACROS organiza con la visión de poder desarrollar el espacio subterráneo y utilizarlo, siendo que es un recurso muy valioso para cualquier sociedad. Bueno, para iniciar, le quiero dar los buenos días y una muy cordial bienvenida al ingeniero Mauricio Sojo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad del MOP, al ingeniero Daniel Ureña, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, al ingeniero Roberto González Ramírez, presidente del 19º Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Espacios Subterráneos, AMITOS, al geólogo Gerardo Soto, representante del Colegio de Geólogos de Costa Rica, a los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas, a los invitados especiales, ingenieros expertos internacionales en obras subterráneas, Nicola de la Valle, de Italia, y al ingeniero José Miguel Galera, de España, a los ponentes internacionales que nos visitan de México, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil y Suiza, a los participantes internacionales y nacionales y los que nos siguen por la plataforma remota y a los estudiantes que nos acompañan hoy también. También quisiera saludar a los patrocinadores Rock Science, Grupo ICE, GeoIN, BESAC, Rodio Sixense, GeoBrug, Macaferri, GSS Titán, Geotraesa, Geomeca, World Sensing, JC Portal, Intaco y Cofeía RL, y al Anfiteatro de Villa, que nos ha permitido realizar la gira técnica el próximo sábado, 22 de marzo. Bueno, el lema del cuarto Congreso Costarricense de Obras Subterráneas es aprender a usar nuestro espacio subterráneo. Y lo que queremos con ello es que aprendamos a apropiarnos de un espacio que está disponible y que el Estado puede utilizar para resolver los importantes problemas de movilidad que tenemos en la actualidad y que empeorarán en el futuro si como país no empezamos a planificar y a utilizar el espacio subterráneo. Desde 2015, ACROS ha estado insistiendo en este tema, pero no habíamos generado un documento tangible que permita a los involucrados en el desarrollo de la infraestructura contar con una guía para empezar a trabajar en el uso del espacio subterráneo. Por ello, en los últimos 2 años hemos trabajado en darle forma a ese importante insumo que hemos denominado Guía Técnica para el Desarrollo de las Obras Subterráneas en Costa Rica, la cual en esta primera versión tiene un enfoque a uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad y que le restan competitividad al país, como lo es la movilidad. Según datos del Estado de la Nación, solo la congestión vial en el área metropolitana de San José nos cuesta alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto. Para un país como Costa Rica es un costo muy elevado el que pagamos por la situación actual de la movilidad en nuestras principales ciudades. Así es que producir la guía técnica se ha logrado gracias al aporte económico del SIC, que nos ha permitido que un destacado profesional con
formación en obras subterráneas, como es el ingeniero Marco Tapia, pudiese dedicar tiempo a la redacción del documento. También contamos con la colaboración desinteresada de expertos nacionales y la valiosa revisión de la guía técnica por parte de 2 expertos internacionales en obras subterráneas. Así, de manera simbólica, estaremos hoy presentando la guía técnica, pues aún quedan pendientes procesos de aprobación a lo interno del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, como veremos más adelante. Pero lo importante es que la herramienta ya existe y podrá ser utilizada por las instituciones del Estado, los consultores, las empresas privadas relacionadas con obras subterráneas, las cuales son muy complejas y requieren la participación de muchas disciplinas del conocimiento humano. Por ello, en estos días de conferencias, además de la revisión del contenido de la guía técnica y de estudiar ejemplos para su uso y de conocer posibles obras por desarrollar para resolver los problemas en la superficie, estaremos capacitándonos en temas relacionados que serán de mucho provecho para avanzar en el uso de nuestro espacio subterráneo. Entonces, espero que aprovechemos estos días de capacitación en este tema y estoy seguro que serán de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Jiménez por sus palabras y ahora le solicito al ingeniero Daniel Ureña, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, pasar a compartirnos su mensaje de apertura. Muy buenos días, ingeniero Mauricio Sojo Quesada, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, ingeniero Marlon Jiménez, presidente de ACROS, ingeniero Marco Tapia, presidente electo de ACROS, ingeniero Alexander Solís, vicepresidente de ACROS, colegas miembros de la Junta Directiva de ACROS, profesionales que participarán como expositores, invitados especiales, público en general y amigos todos. Es un honor darle la bienvenida al Congreso Costarricense de Obras Subterráneas 2025, un evento donde la innovación, la ingeniería y la sostenibilidad se unen para trazar el futuro de nuestra infraestructura. Hoy quería iniciar con una reflexión sobre los túneles y para eso había revisado y había visto tres ejemplos importantes que quiero hoy sacar a colación acá. El primero tiene que ver con el Metro de Londres, una obra del año 1863, visionaria, primera en el mundo. Y una de las características más importantes, leyendo la historia, es que comenzó con 6 kilómetros de túneles y actualmente es una red de 400 kilómetros en donde tiene una movilización de millones de personas diariamente. El segundo ejemplo que quería mencionar es el de los túneles de Liza en Costa Rica, en donde en proyectos como Reventazón, el proyecto hidroeléctrico Arenal, han servido estos túneles como una aplicación para aprovechar el recurso híbrido de generación eléctrica de nuestro país. Entonces estos túneles no solo han demostrado la capacidad de la ingeniería costarricense, sino también que han permitido que nuestro país dependa en gran medida de energías limpias y renovables. Y el tercer ejemplo que quería también compartir hoy con ustedes es el de los túneles en la infraestructura vial costarricense. Y el que me viene inmediatamente es el del túnel Surquí. En algún momento, cuando habíamos tenido las reuniones con ACROS para la guía, nos planteamos también el hecho de que por qué, por ejemplo, aquí a kilómetros cerca que tenemos la galera, ¿por qué se hizo de esa manera y no se hizo con un túnel? Ya para ir concluyendo, creo que este congreso es un punto de encuentro para compartir conocimientos y explorar soluciones innovadoras para nuestro desarrollo. Y desde el Colegio de Ingenieros Civiles queremos reafirmar nuestro compromiso con la transformación de nuestra infraestructura, promoviendo tecnología, sostenibilidad y eficiencia. Los invito a aprovechar al máximo este congreso, a intercambiar ideas y a fortalecer la colaboración en el sector. Bienvenidos al Congreso.
Agradecemos al ingeniero Daniel Ureña, quien es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Invitamos ahora a este podio al señor Mauricio Sojo Quesada, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, en representación del señor ministro de Obras Públicas y Transportes, quien no pudo acompañarnos por compromisos previos. Muy buenos días a todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de tenernos aquí para el Consejo Nacional de Vialidad y esta dirección ejecutiva. Realmente es un placer poder acompañarlos. Parte de nuestro interés es poder innovar y apoyar en el desarrollo de la infraestructura vial, con técnicas y geotécnicas que permitan la resiliencia, la eficiencia, la eficacia para obras inclusive no solo viales, sino también subterráneas. El tema de la infraestructura vial es un tema de interés nacional por su importancia e implicación en nuestra economía y en la calidad de vida de los usuarios. El tema del Congreso es una necesidad y un reto para innovar nuestra visión como país. Es una excelente oportunidad para promover crecimiento profesional, tanto los que están participando hoy como los profesionales que tenemos en nuestro consejo, y académico para absolutamente todos los asistentes. A pesar de los esfuerzos que realiza CONAVI para tener una infraestructura vial de calidad, es hora de promover y ver ese futuro con obras subterráneas que permitan realmente innovar y aprovechar los espacios con los que cuenta el país. De esta manera, damos por inaugurado el Congreso Costarricense de Obras Subterráneas 2025. Muchas gracias. Muchas gracias a Mauricio Sojo Quesada, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad. Agradecemos a los señores invitados especiales por sus palabras, con las cuales ha quedado inaugurado nuestro CECROS 2025. Le solicito ahora pasar al escenario al ingeniero Marlon Jiménez para que por favor haga la presentación de la guía para el desarrollo de obras subterráneas de Costa Rica, dando así inicio a la primera sesión técnica de este Congreso. Marlon Jiménez es ingeniero civil por la Universidad de Costa Rica y especialista en administración de proyectos por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es consultor en ingeniería geotécnica con más de 25 años de experiencia en obras de infraestructura de gran envergadura. Desde el 2012 es gerente técnico en Geomeca Ingeniería y además es profesor universitario. Entonces le solicito por favor al ingeniero Marlon Jiménez pasar a darnos su exposición. Hola. ¿Prefiero usar este para que se pueda movilizar? Sí, yo creo que sí. Hola, bueno, buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Buenos días de nuevo. Lo primero que quiero hacer antes de empezar mi presentación es también saludar a Moldequipo, un patrocinador importante que nos ha acompañado siempre y que ahora olvidé de mencionar. Les pido disculpas a don Roberto González y a don Roberto González también. Entonces, muchas gracias por apoyarnos siempre. Y además, desde Amitos también, que somos amigos, ¿verdad? Dos asociaciones que siempre estamos muy relacionadas. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a hacer una presentación de la guía para el desarrollo de las obras subterráneas, la que denominamos G2CR. Y aquí, de manera impresa, tengo lo que será la guía, ¿verdad? Este es el documento que hemos generado. Como ven, es un documento, tiene
como 290 páginas, ¿verdad? Pues está muy completo, está impreso por ambos lados, ¿verdad? Entonces, como ven, va a ser un documento de consulta bastante valioso que va a tener una gran cantidad de información para todos. Así es como se ve la portada, ahora la vamos a ver un poquito más grande ahí. Y nada más quería decir que que hemos impreso aún no está aprobado, ¿verdad? Está en unos procesos de aprobación que ya veremos y ya les explicaré cuánto tiempo nos va a tomar también. Bueno, muy bien. Entonces, primero quisiera agradecer y reconocer el aporte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles que nos ayudó mucho para poder hacer esta guía, a los profesionales que colaboraron revisando ciertos capítulos también y aportándonos su conocimiento, en general nacionales todos, a los expertos revisores internacionales y a los compañeros de un petit comité que fue lo que decidimos formar para poder hacer esta guía técnica. Bueno, el contenido de la presentación es la necesidad de crear la guía técnica, el proceso de creación y redacción de la guía, a quién se dirige la guía, vamos a responder a esta pregunta, cuál es el contenido de la guía técnica, el proceso de aprobación y algunas conclusiones. Bueno, empezamos con la necesidad de elaborar la guía técnica. ¿De dónde surge esa necesidad? ¿De dónde surge esa idea? Bueno, lo primero fue que pensamos, ya decía, desde 2015, que Costa Rica necesita desarrollar su espacio subterráneo desde hace muchos años, ¿verdad? Hace años ya estamos sufriendo los problemas de la movilidad y necesitábamos desarrollarlo. En el país no había normativa propia para planificar y desarrollar el espacio subterráneo. Hicimos algunos intentos, al principio se pensó en una guía técnica para túneles viales exclusivamente, ¿verdad? Y por ello, en la Universidad de Costa Rica desarrollamos la tesis del ingeniero Isaac Núñez, que versaba sobre ese tema particular, que Isaac está por aquí, nos acompaña hoy. Y entonces menciono este documento porque fue también una parte muy importante para generar la guía. Tampoco existía una guía que explicara aspectos de diseño y conceptos constructivos con enfoque de gestión del riesgo, como para que pudiéramos desarrollar obras subterráneas y desarrollar nuestro espacio subterráneo. De manera tal que de ahí surgió la necesidad de elaborar una guía que ayudara a los involucrados a alcanzar el objetivo de aprender a usar el espacio subterráneo, que es lo que queremos hacer en estos días. ¿A quién va dirigida la guía? Bueno, vamos a ver quiénes son los interesados y los involucrados. Los profesionales de todas las especialidades de la ingeniería, ¿verdad? No solamente los ingenieros civiles ni los geólogos, no, todo lo contrario. Necesitamos todas las especialidades de la ingeniería, todas las especialidades que están en este Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. También profesionales de todas las especialidades de la arquitectura, porque las obras subterráneas tienen que ser estéticas también. Por ejemplo, una estación de metro tiene que ser funcional, tiene que ser estética, ¿verdad? De manera tal que necesitamos a los arquitectos y también su conocimiento en planear las ciudades, ¿verdad? Los profesionales en todas las especialidades de la geología también, porque siendo que estamos en el subsuelo, necesitamos conocer cómo es el comportamiento hidrogeológico, geológico, las fallas, en fin, todos los aspectos que competen al subsuelo. Para los consultores y constructores de obras subterráneas también va dirigida y al conjunto de instituciones estatales que desarrollan infraestructura. Ese es el público meta de la guía, ¿verdad? Vamos a hablar brevemente de la redacción de la guía y espero sí se lee todo muy bien, qué dicha. Bueno, la presentación de la propuesta al Colegio de Ingenieros Civiles, a la Junta Directiva, fue el 9 de junio del 2023. Ahí tuvimos una reunión en la que les expusimos la necesidad de poderla realizar. Luego, el Colegio de Ingenieros Civiles, el 29 de junio, nos aprobó un presupuesto básico inicial para poder arrancar, ¿verdad?, con el trabajo y poder dedicarle tiempo a la redacción. Por otro lado, escucho un ruido ahí, no sé quién. Hay un señor ahí. Bueno, qué pena. Luego, la primera sesión de trabajo que tuvimos fue el 11 de julio del 2023, ¿verdad? Ahí ya empezamos a trabajar con el comité que decidimos construir para poder hacer esto. Luego, el 6 de diciembre recibimos la buena noticia de que nos habían aprobado un presupuesto adicional y suficiente para poder entonces continuar con el trabajo. Se empezó entonces la redacción y el trabajo de revisión.
Y en junio del 2024 ya pudimos enviar una versión 0.0 a expertos internacionales para que nos dieran su criterio al respecto de lo que estaba escrito hasta ese momento, ¿verdad? Y el 25 de octubre de 2024 hicimos entrega al SIC de la versión definitiva para aprobación, que es ese documento que les mostré ahora impreso, versión digital, porque este documento tiene que ser revisado por todos los colegios miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ellos tienen que hacer observaciones al documento para que sea aprobado posteriormente, ¿verdad? Ya de manera definitiva, y además que sea publicado y que pueda ser entregado a la sociedad. Al principio habíamos pensado en formar un equipo de trabajo donde hubiera representantes de los ministerios, por ejemplo del MOB, del Consejo Nacional de Vialidad, del COSEBI, del Consejo de Transporte Público, también un representante del MINAE, de la CETENA, del Ministerio de Tecnología, después de las instituciones como el AIA, del ICE, del INCOFER, de universidades públicas, con el ANAME, con el TEC, empresas públicas como Recope, los colegios profesionales, por supuesto, el Colegio de Geólogos y alguien de la Cámara de la Construcción. Sin embargo, empezamos a ver que formar ese equipo de trabajo iba a ser un poco complicado. Primero tendría que pasar porque los jerarcas dijeran quiénes eran esas personas que iban a estar dedicadas a ese trabajo, y además conseguir hacer todas las reuniones y hacer que coincidieran las agendas y todo lo demás iba a ser un tema muy complejo. Así que al final decidimos no hacer esto, ¿verdad? Porque si no, entonces quizás nos hubiera tomado muchos años poder generar la guía. Así que decidimos formar un pequeño comité, ¿verdad? Con un redactor que fuera miembro de ACRUS, bueno, ese era el requisito principal, especialista en obras subterráneas y además con experiencia en redacción de normativa técnica, un revisor que igual, miembro de ACRUS, con experiencia en diseño geotécnico de obras subterráneas y con experiencia en inspección de obras subterráneas, y un segundo revisor con experiencia en construcción de obras subterráneas y experiencia en planificación de obras subterráneas. Entonces este fue el que llamamos Petit Comité, con el que empezamos a hacer el trabajo. ¿Cómo se organizó entonces esto? Bueno, el redactor principal fue el ingeniero Marco Tapia Valladares, los revisores, uno de ellos fui yo y el ingeniero Alexander Solís Barbosa, y pedimos la colaboración de varios profesionales con mucha experiencia en el campo de túneles y de obras subterráneas, como son Fernando Arroyo, Francisco Cervantes, Álvaro Chavarría, Miguel Cruz en la parte estructural y sísmica, Maynor Novo en la parte de construcción, Regina Salas, Hugo Salazar e Irene Zúñiga Luna. Y los revisores internacionales fueron el ingeniero Nicola de la Valle y Alexandre Gómez. Bueno, la junta directiva que nos ayudó con todo el proceso estaba constituida por don Olman Vargas, Johnny López, Juan Carlos Rodríguez, Angie Álvarez, Natalia Solano, Randall Crawford, Daniel Ureña y Carolina Maleaño como directora ejecutiva. Y a Natalia y a Carolina le teníamos que estar dando informes de los avances, ¿verdad? Entonces fue un trabajo que fue, digamos, controlado, revisado, porque era importante, digamos, avanzar, ya que queríamos tener la guía en menos tiempo del que habíamos pensado originalmente, involucrando a todas esas personas de instituciones y demás. La junta directiva estuvo constituida por mi persona como presidente, con Alexander Solís, Yoset Fallas, Mefioset Ávila, Virginia Alegría y Sergio Martínez. Menciono a todas estas personas porque, bueno, fueron parte importante del desarrollo de la guía porque pudimos contar con su apoyo. Voy a hablar ahora entonces del contenido de la guía, un breve resumen, ¿verdad? La portada, bueno, ya se las mostré antes, en tamaño pequeño. Dice G2CR 2024, Guía para el Desarrollo de Obras Subterráneas en Costa Rica, obras subterráneas para una mayor y mejor movilidad. Y la imagen es muy sugestiva, ¿verdad? Es de un metro subterráneo, un sistema de transporte masivo de personas que probablemente es algo que estamos necesitando ya y desde hace varios años, ¿verdad? Para resolver justamente esos problemas que tenemos de movilidad, ¿verdad?
Entonces, bueno, ya la guía, la portada por sí misma ya nos dice mucho de qué va la guía. Luego el contenido de la guía tiene 17 capítulos, ¿verdad? Los primeros son introductorios, el cuarto tiene el objetivo, el 5 el alcance, después viene un contexto normativo internacional, aspectos contractuales, y luego entre el 8 y el 11 ya se empieza a hablar de la parte técnica y en particular el 12 y el 13. Podríamos organizar estos capítulos de esta manera. Los aspectos introductorios generales serían el prólogo, la introducción y los antecedentes, el objetivo y el alcance están en el capítulo 4 y 5, los aspectos administrativos y contractuales en el 6 y en el 7, ¿verdad? En el 6 se habla del contexto normativo e institucional. Los aspectos técnicos e ingenieriles serían los tipos de obras subterráneas, el desarrollo de obras subterráneas, la gestión del riesgo, que es un capítulo muy importante y que está muy bien desarrollado, y los estudios técnicos de obras subterráneas. Luego los aspectos de diseño y construcción serían el 12 y el 13. Y por otro lado, hay unos aspectos particulares o específicos que en la guía, que son los túneles viales, los sistemas de transporte masivo y los túneles falsos. Y por último, un capítulo con todas las referencias. Bueno, voy a ir repasando cada uno de estos capítulos de manera lo más rápido que pueda, ¿verdad? Porque son muy vastos, ¿verdad? Todo el contenido. Pero entonces, en el caso del prólogo, el énfasis está en los usos del espacio subterráneo, en la planificación del espacio subterráneo y en los beneficios del espacio subterráneo. Luego hay una parte donde se mencionan posibles proyectos subterráneos como túneles viales, túneles del acueducto para el área metropolitana de San José, que está trabajando el AIA y que hoy nos acompaña aquí Pablo Soro, que está trabajando en ese proyecto. Túneles de proyectos ferroviarios y el metro de San José. Y bueno, y ahí se explica de manera muy gráfica, conceptual, los posibles usos del espacio subterráneo, ¿verdad? Como para agua y energía, otros usos como edificios subterráneos, minería, aunque no lo estamos promoviendo, obviamente, ¿verdad? Pero es un uso que tiene el espacio subterráneo, los transportes urbanos e interurbanos, etcétera. Entonces ahí ustedes van a encontrar todo esto muy bien explicado. Y nos basamos mucho en el modelo de planificación del espacio subterráneo de la ITA, en particular de Itacus. El capítulo 2, que es la introducción, el enfoque está en los retos y oportunidades para el uso de las obras subterráneas, cómo mejoraría la competitividad del país, el desarrollo del espacio subterráneo y el desarrollo de esa infraestructura. Y en la movilidad se enfoca en el transporte particular, en los ferrocarriles de carga y de pasajeros y en el transporte masivo de personas. Sobre el espacio subterráneo se habla de su importancia, de la complejidad de las obras subterráneas y de la necesidad del aporte de las disciplinas del federado y de otros colegios en el desarrollo de ese espacio subterráneo, que es un tema que he estado insistiendo mucho, pero que es así de importante. Por ejemplo, aquí vemos una figura que viene en la guía, que es el tránsito promedio diario. Esto es del MOP del 2018 en el casco metropolitano de San José y el TEC 2014. Evidentemente aquí pues tenemos ya muchas otras zonas en rojo, ¿verdad? En esta, por ejemplo, no estaba el anillo de circunvalación ya completo, ¿verdad? En esta figura, es vieja. Pero ya veíamos mucho colapso, digamos, en todas esas líneas rojas. Sería conveniente actualizar esto porque ya veríamos esto de otra manera, ¿verdad? Más crítico aún. Si me ayudan ahí con la presentación. Acá, perdonen, ya casi lo vuelven a poner. Bueno, de esto ya habíamos hablado. En la parte de antecedentes, es el capítulo 3, se enfoca principalmente en la geología del país y en las obras subterráneas realizadas. Por ejemplo, en la geología del país se habla mucho de los geomateriales característicos del Valle Central
y también de la parte de todas las fallas geológicas que tiene el territorio nacional y los diferentes tipos de rocas de las que está constituido nuestro país. Por ejemplo, el ICE ha desarrollado obras hacia el este de San José, hacia el sur, hacia la parte norte, y pues ya se han desarrollado muchas obras subterráneas a lo largo del país y conocemos bastante bien la geología, de manera tal que este capítulo también tiene un enfoque de que derribar el mito de que construir túneles en la geología costarricense pues, es algo muy complejo y la realidad es que no es así. Ahí ya se ha desarrollado mucha experiencia y es la capacidad de poderlo hacer. En la parte de obras subterráneas realizadas hay un recuento histórico, ¿verdad? Empezando con los primeros túneles ferroviarios que se construyeron y que todavía están ahí, ¿verdad? Aunque no se están usando actualmente. Y después se empieza con los túneles hidroeléctricos de los años 60, como el de Tapantí, el túnel de Surquí en el 84, por supuesto que entre el 60 y el 84 hubo muchas obras subterráneas para hidroeléctricos desarrollados por el ICE, más de 100 kilómetros de túneles. Por ejemplo, el túnel de La Joya, que fue donde se usó la primera tuneladora en Costa Rica, hasta finalizar con el túnel de Torito, que fue uno de los últimos túneles construidos con tuneladora. Entonces, eso van a encontrar ahí, no voy a detallar mucho, pero ahí va a estar en la guía. Hablemos ahora del objetivo de la guía. El objetivo de la guía, lo voy a leer literalmente, es proveer una guía técnica a los propietarios, desarrolladores, diseñadores y constructores para la realización de obras subterráneas en Costa Rica, que está basada en las mejores prácticas internacionales y en la gestión del riesgo. Muy amable, gracias, sí. Ok. Okay. Muy bien. Algo importante para mencionar, muy importante, es que la guía no es un manual de diseño, de construcción u operación de obras subterráneas, ¿verdad? El objetivo de la guía es otro, ¿verdad? En realidad no es un manual de diseño, eso tiene que quedar bien claro. En la parte del alcance hay unos aspectos generales que son el desarrollo del espacio subterráneo y la planificación de las obras subterráneas, aspectos contractuales y normativos, por ejemplo, aspectos organizacionales e institucionales, aspectos técnicos como los tipos de obras subterráneas, el diseño y construcción, los estudios técnicos, y aspectos específicos como los túneles viales, túneles para transporte masivo de personas y túneles falsos. Y algunos aspectos básicos o generales sobre microtúneles, sótanos, pozos y galerías. En el congreso pasado casi todo estuvo enfocado en los microtúneles porque se estaba construyendo el proyecto del saneamiento ambiental del área metropolitana de San José con muchos kilómetros de microtúneles. Todo esto con un eje transversal que es el enfoque de la gestión del riesgo. El capítulo 6 es del contexto normativo e institucional, ¿verdad? Tiene estos apartados y se responde la pregunta: ¿a quién pertenece el subsuelo en Costa Rica? Se hace un repaso de las leyes, de los códigos, de las normas y de la jurisprudencia, llegando a la conclusión que el subsuelo es patrimonio del Estado, pero que existen todavía vacíos legales por resolver, y eso es un tema que próximamente, digamos, estaremos procurando atender, ¿verdad? Porque necesitamos que esto quede clarísimo, ¿verdad? Que no haya ninguna duda al respecto. Después se habla del ecosistema institucional, que estaría constituido por el Poder Legislativo, los ministerios y órganos adscritos, las instituciones autónomas y órganos adscritos, empresas públicas estatales y no estatales y el sector público descentralizado territorial. Estamos hablando de las municipalidades. Después, los actores que ejecutan las obras subterráneas, los propietarios o contratante, las concesiones de obra pública, el ingeniero o diseñador, supervisor o interventor de obra, el contratista o ejecutor y el operador y otros actores. En la parte de aspectos contractuales, que es el capítulo 7, bueno, las referencias principales son las del FIDIC y del FIDIC más la Asociación Internacional de Túneles, ITA, y la recomendación de la guía es usar el libro Esmeralda de la FIDIC, que aplica para obras con TBM y por método convencional. El libro Esmeralda incluye una parte que se relaciona con el reporte geotécnico de línea base o GBR,
Luego hace referencia al riesgo por variación del plazo de ejecución, al costo de excavación y revestimiento y costos asociados al tiempo. Entonces, rápidamente, los aspectos contractuales de la guía están relacionados directamente con estos temas. Luego el capítulo 8, que es de obras subterráneas, se menciona túneles para transporte de viales y de metro, túneles falsos en carreteras de montaña principalmente, que tenemos muchas, ¿verdad? La ruta 32, la ruta 27, la ruta 2 y otras carreteras de montaña donde tenemos muchos problemas de estabilidad de taludes que podrían, digamos, evitarse mediante túneles falsos o túneles subterráneos, ambos. Y una serie de definiciones de tipos de obras subterráneas que siempre es importante mencionar. Todo ello está bien, digamos, documentado o de manera gráfica se explica, explicando los diversos tipos de obras para aprovechar el espacio subterráneo, dependiendo de la profundidad, conforme vamos avanzando en ese espacio, cuáles son entonces los tipos de obra que podemos ir desarrollando, ¿verdad? En el capítulo 9 es sobre el desarrollo de las obras subterráneas, ¿verdad? Entonces tiene estos subapartados, ¿verdad? Empezando por el ciclo de vida de los proyectos de inversión y aquí muestro entonces un ejemplo para los proyectos de obras subterráneas, ¿verdad? Siempre hay una fase de preinversión, una etapa de planificación, una de estudios preliminares, una fase de inversión donde está la etapa de diseño básico y financiamiento y la etapa de ingeniería de detalle y construcción. Finalmente estaría la fase de post-inversión, que es la etapa de operación y mantenimiento, ¿verdad? Pero entonces este capítulo 9 explica todos estos procesos de manera bastante detallada. El capítulo 10, que como les dije estaba muy bien desarrollado, es la gestión del riesgo en obras subterráneas. Tiene estos subcapítulos, ¿verdad? El sistema de gestión del riesgo, las etapas del proceso de evaluación del riesgo, el plan de gestión, la identificación de amenazas, la evaluación del riesgo, la respuesta ante los riesgos y el monitoreo de la respuesta a los riesgos. Y luego en la gestión ambiental y social del proceso constructivo. Hay muchas figuras en ese apartado, capítulo de gestión del riesgo, y aquí muestro, por ejemplo, los subprocesos de gestión del riesgo en la vida útil de la obra, empezando por la identificación de amenazas, evaluación de los riesgos, la respuesta ante los riesgos y el monitoreo de la respuesta, y es un ciclo, y eso se va aplicando a lo largo de todas las etapas de los proyectos. En los estudios técnicos de las obras subterráneas, es el capítulo 11, tiene tres subapartados, ¿verdad? Donde se detalla muy bien cuáles son los estudios que son requeridos, las disciplinas que deben intervenir en una obra subterránea, los objetivos de los estudios técnicos, que bueno, de los más importantes son obtener el modelo geológico geotécnico y minimizar los riesgos asociados al desarrollo de la obra, y luego está la parte del modelaje BIM. También especifica claramente cuáles son esos estudios que hay que desarrollar y cómo deberían de documentarse, empezando por el reporte geotécnico de línea base, que debería de tener todo este contenido, ¿verdad? Y menciona algunas experiencias nacionales que ya se han tenido con el tema de BIM. Por ejemplo, esto que les mostré antes es sobre el túnel de la ampliación de la planta hidroeléctrica Cachí, y pues también. El capítulo 12 es sobre el diseño de las obras subterráneas, tiene muchos subapartados, es un capítulo bastante extenso, a pesar de que, como mencioné antes, la guía no es un manual de diseño, ¿verdad? Y bueno, se basa en el proceso de diseño de las obras subterráneas de la ITA del 98. Entonces aquí podemos ver todas las diferentes etapas de ese proceso de diseño, y como les mencioné, pues es un capítulo que tiene muchos aspectos como el geométrico, el estructural, el sísmico, electromecánico, incluso el arquitectónico, la resistencia al fuego. Es un capítulo bastante completo para tomar en cuenta todo lo que se requiere. Los aspectos constructivos, muy importante, la selección del método de excavación para las diferentes obras subterráneas. Se habla de la excavación convencional, por ejemplo, esta es una del túnel de Pirriz, en roca dura, con mucha afluencia de agua al túnel y con inyecciones delechadas al avance para poder
hacer la excavación, de lo contrario era prácticamente imposible, o los túneles más recientes que se han hecho con máquina tuneladora. El 14 es un capítulo que se refiere específicamente a los túneles viales, su clasificación, el diseño geométrico, los requerimientos funcionales, los elementos de seguridad y los sistemas y equipos a instalar en el túnel. Sobre este aspecto, este mismo año quisiéramos organizar un curso muy detallado para el diseño y construcción de túneles viales y próximamente les estaremos avisando para que estén atentos y atentas. Luego está el capítulo 15, que es sobre el sistema de transporte masivo, la factibilidad de un sistema de transporte masivo en San José, cuáles son los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad. Bueno, este es un apartado general, pero que podemos aplicar perfectamente al caso de San José. Y aquí les pongo ejemplos del metro de Santo Domingo y del metro de Panamá, que ya se nos van adelantando mucho. Luego el capítulo 16 está dedicado a los túneles falsos, a su definición, configuración y diseño, estabilidad global. En el país se ha estado hablando muchísimo de túneles falsos desde hace mucho tiempo, en particular para la ruta 27 y para la ruta 32. En el 2021 habíamos hecho la tesis con el ingeniero Isaac Arias, y él generó este modelo de un túnel falso en el tramo 38+600 a 38+750 de la Ruta Nacional 27. Isaac hizo un detalle muy amplio de por qué debería de construirse ese túnel falso ahí, ¿verdad? Realmente es una tesis bastante buena que probablemente la podríamos usar más adelante para desarrollar aún más todo este aspecto de los túneles falsos. Aquí también en la tesis de Isaac Arias hay una propuesta para un túnel falso en este tramo de la Ruta Nacional 32 y como digo está muy bien explicado el por qué se necesita y muy justificado con análisis y todo lo demás. Muy bien, ya el capítulo 17 recuerden que son las referencias, entonces bueno, ese no lo voy a detallar mucho. ¿Qué sigue, verdad? ¿Qué tenemos que hacer para aprobar la guía? Bueno, la Junta Directiva del Colegio de Federados envió la guía a los colegios miembros para recibir observaciones. Eso fue el 17 de enero de este año. Luego, los colegios nos van dando audiencias para ir explicando algunas dudas que ellos tengan o hacer algunos comentarios que ellos necesitan. Y, por ejemplo, tenemos una reunión con el Colegio de Ingenieros Tecnólogos el 26 de marzo, la otra semana. Luego, la siguiente reunión está programada para el 7 de abril con el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas no nos han dado todavía una fecha de audiencia, ni tampoco los topógrafos, aunque ya habíamos hecho un intento, pero no hubo quórum, entonces no pudimos reunirnos. Luego, la Junta Directiva General del Federado conoce los pronunciamientos de los colegios y yo estimo que sería eso en mayo, como a mediados de mayo de 2025. Y es muy probable que la guía tenga que ser aprobada por la Asamblea de Representantes del Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos y bueno, podría haber una sesión extraordinaria en junio de 2025, lo pongo así en signos de pregunta porque el Colegio de Ingenieros Civiles tendría que hacer la solicitud de que se haga esa reunión extraordinaria. Esa asamblea extraordinaria y bueno, esperaríamos que fuera en esa fecha. De lo contrario, por ley ellos tienen que hacer una asamblea ordinaria en noviembre del 2025, pero entonces se nos va muy para adelante todo el tema de la guía en la que hemos trabajado tan fuerte, si quisiéramos que estuviera para mediados de año más bien. Y luego, si esta fecha se cumple, pues entonces podríamos hacer el envío a la editorial y la publicación para agosto de 2025. Entonces esa sería la fecha que yo estimo, ¿verdad? Es una estimación mía de que podríamos tener ya la guía disponible para poderla circular a toda la sociedad. Bueno, como conclusiones, decir que la guía no es un manual de diseño, no tiene carácter normativo y no es un reglamento de cumplimiento obligatorio tampoco, ¿verdad? Pero sí ofrece recomendaciones y consideraciones de buenas prácticas para un desarrollo ordenado de las obras subterráneas, sí propone que se cumplan requisitos de seguridad, eficiencia y calidad de las obras subterráneas
y sí incluye obras subterráneas públicas desarrolladas por instituciones del Estado o por algún tipo de concesión legal. Entonces, bueno, con eso ya termino yo mi presentación. Muchas gracias. Si me ponen el micro, gracias. Nosotros vamos a tener la guía ahí en una mesita por si después quieren hojearla. Ahí solamente hay un espécimen, ¿verdad?, impreso, pero ahí la vamos a poner para que la puedan revisar. Gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente al ingeniero Marlon Jiménez por esa presentación. Ahora escucharemos al señor Alexander Solís, vicepresidente de ACROS, quien nos hablará sobre la situación y perspectivas del desarrollo de infraestructuras subterráneas en el país. Alexander Solís Barbosa es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en Administración de Proyectos de la Universidad de Cooperación Internacional y un posgrado en Gerencia de Proyectos de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene una gran experiencia en la construcción de túneles hidroeléctricos a presión en nuestro país y una trayectoria de más de 30 años. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Vamos a tratar de hacer esta presentación lo más rápido posible porque yo creo que ya queremos irnos a tomar un cafecito. Entonces, pues la intención de esta presentación es tener una idea de cuál es el uso que podríamos darle a las obras subterráneas en nuestro país, qué hemos hecho en el pasado en este tipo de actividades y algunos posibles usos que ya desde hace muchos años atrás se han estado plasmando y se han puesto, digamos, a disposición para que se puedan desarrollar, pero que todavía no han sido desarrollados como tal. Vamos a ver. No me pasa. Que primeramente, pues agradecerle desde acá al comité organizador de este congreso. Realmente ha sido un gran esfuerzo y el estar acá pues ha requerido de muchas horas de trabajo, entonces aprovechar para dar este agradecimiento a todos los que han participado y por supuesto al Colegio de Ingenieros Civiles, que sin el apoyo de ellos realmente hubiese sido muy difícil que hoy estuviéramos en este escenario pudiendo presentar este congreso. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, vamos a hablar de algunos antecedentes de obras subterráneas, vamos a hablar de algunos usos potenciales, ya un poco los ha tocado Marlon en su presentación, porque también lo toca la guía, vamos a pasar por ahí relativamente rápido. Vamos a hablar de algunas potenciales aplicaciones que el país podría desarrollar y que, como les digo, desde hace ya algunos años se han estado plasmando en algunos bosquejos, en algunos diseños, y vamos a tener nuestras conclusiones. Entonces, para ir más rápido, vamos a hablar de algunos antecedentes. En realidad, las obras subterráneas en el país, hay algunas obras artesanales que datan de la época colonial, por ahí de los años 1700, algunos túneles que se han encontrado en la zona de Cartago, en San José Centro, ¿verdad?, que tienen ahí su historia, ¿verdad? Algunos se dice eran para conectar algunos edificios en las zonas centrales, otros eran para el uso de salida y evacuación de aguas, ¿verdad? Pero tal vez es hasta el siglo XIX y principios del siglo XX que empiezan a darse ya el uso de las obras subterráneas para procesos industriales o procesos de infraestructura. Tal vez uno importante es la explotación minera que se da en la zona de Miramar, ¿verdad? Ahí se tiene referencia desde más de 6.500 metros de galerías excavados para dicho fin, ¿verdad? Es como un primer desarrollo, digamos, masivo de obras subterráneas. Luego, también con la llegada de los
procesos de las líneas ferroviarias, tanto al Pacífico como al Atlántico, también se desarrollan algunos túneles bastante interesantes, muy artesanales también, pero que hoy en día todavía existen, están ahí en pie. Algunos ya no tienen uso y más bien se han vuelto como referencias turísticas, son visitados por algunas personas por la arquitectura que tienen y que a pesar de tener tantos años, siguen estando bien. Por ejemplo, ahí tenemos el túnel en la comunidad de Peralta, allá en Turrialba, que está por allá, y también un túnel que se llama el túnel Cambalache, en la zona de Punta Arenas, que ahora vamos a ver una fotografía por ahí. Luego, a mediados del siglo XX, con el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos por parte del ICE, empieza un gran esfuerzo y realmente se han desarrollado muchísimos túneles, ¿verdad?, para las diferentes plantas, desde la primera planta en 1950 en La Garita, hasta la última planta hidroeléctrica que se ha desarrollado en el país, que es el proyecto Reventazón. Igualmente otros proyectos menores que se han desarrollado en Río Macho. El ICE al día de hoy ha desarrollado más de 100 kilómetros de túneles y galerías, y además también varios cientos de metros en pozos de diferente diámetro y diferente profundidad. Ahí realmente hubo un desarrollo importante de obras subterráneas. También hemos empezado a hacer uso de las redes, de los túneles o las obras subterráneas en las redes viales de Costa Rica. Como lo decían al inicio, el túnel más icónico, el túnel Surquí, ¿verdad?, que ahí está, que todos, bueno, creo que la mayoría de nosotros lo hemos conocido, hemos pasado por ahí. Y recientemente se han empezado a dar algunas soluciones en las diferentes carreteras del país, en la ruta 39, por ejemplo, los pasos en Calle Blancos, en Guadalupe. En la ruta 27 recientemente se hizo un paso subterráneo para alimentar un nuevo centro comercial que se está desarrollando. También allá en la Lima de Cartago, los que hoy veníamos en la presa, podemos ver otro paso subterráneo que se está trabajando por ahí, es decir, empieza a tenerse ya un desarrollo de obras subterráneas muy incipiente y muy tímido en los desarrollos viales del país. Aquí algunas fotos, bueno, el túnel Surquí, el túnel de la ruta 39 Calle Blancos, este es el túnel Cambalache que se encuentra allá por la zona de Punta Arenas, es una estructura muy linda, muy de esa época, el túnel Cariblanco y el túnel de Reventazón, para que los tengamos ahí una imagen y una referencia. Bien, ¿cuál puede ser ese uso potencial de las obras subterráneas en el país? Bueno, en realidad, nosotros en el país tenemos el desafío de poder aprovechar el espacio subterráneo que hasta hoy ha sido muy poco explotado, salvo, digamos, en el caso de la infraestructura hidroeléctrica, que como les decía, pues ya ha caminado bastante en este tema. En el tema de movilidad, realmente también es una opción importantísima, también porque la superficie, hoy en superficie tenemos ya muchísima infraestructura, tenemos muchísimos desafíos que superar cuando queremos hacer un desarrollo vial en superficie desde el punto de vista ambiental y social, y también no podemos negar que el tema de expropiaciones siempre tiene un peso importante y muchos proyectos se detienen por esa condición. Y en el caso del espacio subterráneo eso se puede minimizar significativamente. También tenemos que pensar en el control y manejo de aguas, ¿verdad? Como lo decíamos, el congreso pasado tuvimos unas muy buenas presentaciones del uso de las obras subterráneas para resolver los problemas, digamos, de suministro de agua potable y también para el proceso de saneamiento ambiental. Es otro de los posibles usos que podamos tener de las obras subterráneas en muchas necesidades que tiene la infraestructura nacional. Entonces, bueno, como les decía, aquí hay una lista importante de elementos, los mismos que hemos mencionado, ¿verdad? El uso para el transporte hidráulico, tanto de agua limpia como de agua sucia, aguas pluviales de lluvia, transporte masivo de personas, el transporte vehicular,
parqueos, áreas de almacenamiento y recreación y usos múltiples. Aquí hay un ejemplo y casi nunca lo tocamos, y es de hace muchísimos años que tenemos una estructura subterránea. Cuando pasamos por ahí, a veces ni la percibimos, pero lleva muchísimos años de estar ahí. Son los museos del Banco Central, que están en el centro de San José, ¿verdad? Una obra subterránea desarrollada en los años 70, 80 por ahí, y que hoy sigue teniendo un uso y que es un espacio interesantísimo de transmisión cultural que tenemos en el país, y que es una solución que en aquel momento fue súper innovadora y que deberíamos de buscar cómo explotar aún más. Lo cierto del caso es que cuando pensamos en soluciones subterráneas, podemos lograr también tener un equilibrio muy importante desde el punto de vista de los requerimientos sociales, ¿verdad? Las obras subterráneas pueden resolver muchos aspectos desde el punto de vista social, mejorando la calidad de vida, ayudando a un mejor ambiente a nivel de calidad del aire, etcétera, ¿verdad? Y también puede llegar a ser una solución que a lo largo del tiempo económicamente sea más rentable que una solución de superficie, sobre todo porque con el tiempo cada vez se van haciendo más complejos los desarrollos. Bien, como les decía, hay una serie de ventajas que se pueden rescatar del uso de las obras subterráneas. Como les decía, podemos preservar la biodiversidad. Normalmente los procesos y las construcciones de superficie tienen un impacto muy importante en la flora y la fauna, cosas que con las obras subterráneas se pueden minimizar. Podemos salvaguardar y mejorar la condición del aire, minimizando la contaminación. Las obras de superficie siempre van a afectar la panorámica visual, ¿verdad? Y teniendo obras subterráneas podemos evitar que eso ocurra. Obras subterráneas eficientes también nos pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, el flujo vehicular de superficie, y eso nos va a significar un ahorro de energía. Como lo decía Marlon, hoy las presas significan un gasto importantísimo de combustible, ¿verdad? Y tiene un impacto en la economía nacional. Podemos eliminar el ruido, ¿verdad? Hoy muchas comunidades donde se tienen pasos viales, pues siempre pasan 24 horas con muchísima afectación de ruido. Reducir o eliminar el tema de expropiaciones, que se nos ha convertido también en un problema, y claramente poder aprovechar los espacios de superficie que ya no vamos a utilizar para mejorar el paisaje y conservar el terreno natural. Aquí tal vez el tema es que hoy tenemos una gran oportunidad. La imagen es muy referencial, ¿verdad?, de cómo en un mismo espacio podríamos tener muchas utilizaciones. Pero quizás lo más importante aquí, el mensaje es que nosotros hoy tenemos la oportunidad, digamos, de poder planificar bien ese espacio subterráneo. Si hoy las autoridades, si hoy el país toma la decisión de empezar a explotar las obras subterráneas, definitivamente podríamos dejarle a las generaciones futuras un país bien ordenado y con obras subterráneas que pueden ser de muchísima utilidad. El país tiene que ver las obras subterráneas, tiene que ver las obras subterráneas como un activo que hay que cuidarlo, que hay que explotarlo racionalmente, que hay que utilizarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea importantísima que le toca a la sociedad costarricense hoy, empezar a tomar conciencia de que el espacio subterráneo es un activo muy valioso y que tenemos que explotarlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, esta es una oportunidad, y por qué no pensar que en un tiempo cercano pues vamos a poder gozar de cosas tan bonitas como esas para todos los costarricenses, ¿verdad? Y que las futuras generaciones puedan aprovecharlo. Algunas aplicaciones que podríamos tener en el país, vamos a hacer un repaso de algunos proyectos que han estado ahí en el papel y que no han podido desarrollarse.
Uno de ellos es los pasos peatonales. Aquí tenemos una imagen de un paso peatonal, creo que también muchos de nosotros lo podemos identificar. Ese es el puente peatonal aéreo que está frente al Hospital México, ¿verdad? En su momento una solución que tuvo el país para que los transeúntes pudieran pasar de un lado a otro en la carretera que es muy transitada, pero que con el tiempo ha empezado a perder utilidad. Bueno, en aquel momento se diseñó con las condiciones que se tenían y hoy, por ejemplo, ya empieza a tener dificultades, por ejemplo, para cumplir con la ley 8660, por ejemplo. Entonces, las alternativas subterráneas, ¿verdad?, que implican una serie de requisitos, podrían ser soluciones para el país y tener algunos elementos. Este es un proyecto que está por ahí, que es un paso peatonal en la zona del Parque de la Paz. Este proyecto pues tenía la intención o tiene la intención de comunicar los dos sectores cruzando la Ruta 39, ¿verdad? La famosa carretera de circunvalación, ¿verdad? Y es una alternativa que se puede utilizar no solo para el paso de peatones, sino también para una zona de recreación, pueda utilizarse los ciclistas, las personas que corren, en fin, para transportar cosas de un sector al otro, ¿verdad? Digamos, incluso desde el punto de vista de las personas que en estos lugares hacen algún tipo de comercio, ¿verdad? Este es un túnel que tenía o tiene previsto una longitud de 52 metros, 7 metros de ancho y una altura de 3,50 metros. Y este es un bosquejo de cómo podría verse ese túnel ahí cruzando circunvalación. Y si hacemos una referencia y pensamos en las carreteras que tenemos, podríamos visualizar muchas de estas soluciones a lo largo de todas estas carreteras, Ruta 27, Ruta 39, Ruta 32. Eso es un uso que podríamos estarle dando a las obras subterráneas. En el caso del transporte masivo de personas, ¿verdad?, hemos también tenido algunas propuestas para desarrollar un metro en el país, ¿verdad? Desde el año 2010 tenemos esas propuestas puestas en la mesa, ¿verdad? Y es una solución que podría permitir ayudar a mejorar y disminuir la congestión vial que se tiene en el país. Aquí podemos ver algunas de esas propuestas, 4 en total que se han presentado desde el año 2010, la primera por el ingeniero Marco Tapia, una segunda también donde el ingeniero Tapia y el ingeniero Lavagno presentaron otra nueva propuesta. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el año 2017 hizo también otra más, y en el año 2019 también el ingeniero Tapia y el ingeniero Rojas hacen una nueva propuesta. Es decir, que hemos estado pensando en soluciones, pero pues ha faltado ese impulso necesario para poderlas empezar a hacer una realidad. Y como lo decía también en la exposición anterior Marlon, en la guía, pues hay otros países que se han tomado la decisión y ya nos están empezando a ganar en estos aspectos, ¿verdad? Aquí voy a hacerles, este es uno de las propuestas, vean cómo son rutas que se pueden ir desarrollando poco a poco, como lo decía también el señor presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. En Londres empezaron con un pequeño tramo de 6 kilómetros y hoy tiene más de 400 kilómetros desarrollados. Pero aquí igual se puede empezar a trabajar en algunas de estas líneas, ¿verdad? Irlas desarrollando con el tiempo. Lo que sí podemos ver es que puede ser una red tan amplia que pueda tocar muchas áreas y poder ser una muy buena solución. Vean cómo, por ejemplo, esta propuesta tocaba 10 cantones de la gran área metropolitana, ¿verdad? Hay propuestas para llegar a muchísimos lugares, ¿verdad? Y es un proyecto que debería de empezar a tener muchísimo más apoyo y muchísimo más fuerza. También tenemos un tren, todos lo conocemos, ¿verdad? Y tiene muchas dificultades, ¿verdad? El tren que también tuvo un periodo que no estuvo en utilización y entonces el espacio que tenía de alguna manera se fue invadiendo, y hoy es muy frecuente tener escenas como esta que vemos en esta imagen, ¿verdad? El tren golpeando a un autobús.
y bueno, también con otras consecuencias adicionales. Se ha hecho también algunas revisiones y se han planteado, digamos, en esta imagen lo vemos, de una serie de pasos en carreteras y pasos a desnivel, 50, ¿verdad? Más o menos, que podrían resolverse con obras subterráneas, ¿verdad? Y darle a este tren metropolitano una mayor agilidad y además poder reducir la posibilidad de incidentes y afectaciones del servicio, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan, el tren se afecta y se afecta todo el servicio y muchas personas quedan varadas en San José, ¿verdad? Y tienen que buscar otras alternativas. Entonces, ¿cómo podemos ver el uso de ese espacio subterráneo puede resolver y darle una mayor movilidad a nuestro tren metropolitano? También ese tren ha tenido algunas afectaciones. Recordarán el año pasado, en los meses de octubre y noviembre, que tuvimos una situación climática muy adversa. Bueno, el tren que viaja a Cartago sufrió en un tramo unos deslizamientos, estos que vemos por acá. En aquel momento, simple y sencillamente el servicio tuvo que suspenderse. Aquí les presento una noticia que sale, ¿verdad?, con una preocupación importante, y es que la reparación para ese tren, ¿verdad?, en aquel momento no se podía prever. Se dijo que era de 4 semanas, duró un poquito más, el tren se dejó de funcionar a finales de noviembre y pudo regresar a funcionar a principios del año. Pero esta condición realmente afectó el uso de un servicio que por lo menos para la zona de Cartago se ha vuelto un medio de transporte importante, sumándole a otras circunstancias que se ha tenido en esa población, ¿verdad? La construcción de los pasos en La Lima, bueno, el servicio de autobuses que ha tenido algunos problemas, etcétera. Bueno, existe una propuesta a nivel de proyecto de poder desarrollar un túnel que logre, digamos, evitar que esta línea esté en esta zona, digamos, de conflicto. Es un túnel, como vemos ahí, de doble vía, tiene una longitud de más o menos 4.6 metros, un ancho de 9 metros y una altura de 8 metros, la sección propuesta. Además, no solamente permite resolver ese problema y ese riesgo geológico que tienen las vías en ese tramo, sino que también puede mejorar el aspecto de la pendiente por la que hoy se mueve ese tren. Hoy hay tramos acá de esta vía en la zona actual que tiene pendientes mucho más fuertes y hacen que el tren se tenga que mover más lento y sea menos eficiente. Entonces, una propuesta como esta, junto con la que vimos anteriormente, puede hacer que nuestro tren metropolitano sea mucho más eficiente y pueda resolvernos muchos de esos problemas de movilidad que hoy tenemos. Hay algunos pasos críticos que también se han propuesto a nivel país, uno que data desde el año 2000, ya llevamos 24 años de tener esta posible solución planteada. Es el paso en la zona de San Pedro por la Fuente de Hispanidad, ¿verdad? Un paso que podría descongestionar mucho el problema que se presenta todos los días en esta zona, ¿verdad? En el año 2000, el Consejo Nacional de Vialidad le solicitó, digamos, al ICE un estudio, se hizo el estudio, se tenía muy buena intención de desarrollar este proyecto, sin embargo, finalmente no se pudo desarrollar y se han hecho algunos otros intentos, pero igualmente al final no se resuelve. Este paso precisamente lo que busca es pasar a través debajo de la circunvalación a la altura de la Fuente de la Hispanidad y resolver acá, los que por ahí pasamos cotidianamente nos damos cuenta que aquí se juntan varias líneas y por acá pues se necesita tener un semáforo para estar regulando y muchas veces se produce, el flujo no es tan bueno como quisiera y entonces se hacen colas hacia la zona, hacia esta parte de atrás,
aquí se hace una locura en la rotonda, etcétera. Bueno, esta solución también ha sido planteada y no ha podido ser desarrollada por diferentes circunstancias, pero es otra oportunidad que tenemos por ahí. Bueno, esa era la sección que en aquel momento se había propuesto. Otro túnel que también alguna vez se ha tenido ahí como una posibilidad es el túnel que se llama el túnel de las garantías sociales y que es un túnel que uniría la zona del final de la Florencio del Castillo con la zona cerca de las garantías sociales. Ahí igualmente, en algún momento, en el año 2010, se había hecho un estudio, ¿verdad?, para esta solución vial, y después de eso, pues no se ha podido avanzar en esa solución. Sabemos muchísimo, también, bueno, la gente que viaja todos los días desde Cartago a San José, pues que cuando vamos llegando a este punto, bueno, recientemente se hizo una rotonda ahí que ha ayudado a mejorar, digamos, un poco el aspecto, pero el volumen vehicular es muy importante y esta solución, pues, pretendía evitar que los vehículos pasaran por zonas que están muy congestionadas, zonas con residencias, zonas con mucho negocio comercial, industrial en esta zona. Recordemos por acá que cerca aquí del final de la Florencio del Castillo hay un grupo de condominios importantes, los condominios Hacienda Vieja. Ahí se ha planteado hacer incluso alguna carretera, pero bueno, yo no me puedo imaginar una carretera pasando en medio de esos condominios en un flujo tan intenso, ¿verdad? La afectación que podría tener eso con las comunidades. Pues bien, esta es una solución que está ahí, que se planteó y que, como les digo, tampoco ha podido avanzar con el tiempo. No cabe duda que el crecimiento en la zona de Cartago poblacional va a hacer que sea todavía más importante tener una solución en ese punto, ¿verdad? Y bueno, esta era una de las propuestas de sección que iba a tener ese túnel. Luego tenemos otro uso importante que en los últimos años sí tuvo un desarrollo significativo a través del proyecto del programa de agua potable y saneamiento del AIA, ¿verdad? Ahí sí se logró desarrollar mucho a través de microtuneleo, la instalación de nuevos sistemas de alcantarillado en muchas zonas del país. Yo creo que sí pudimos ver las ventajas que tenía esta tecnología y esta técnica porque en otrora si hubiéramos tenido que empezar a abrir carreteras, abrir zanjas para hacer esas instalaciones hubiese sido terrible, ¿verdad? En carreteras muy importantes, en las zonas, por ejemplo, Desamparados, San José, Zapote, Curridabat. Y esta técnica pudo demostrar que esos impactos se minimizaban en forma muy significativa y muy importante. Entonces es muy, muy valioso la experiencia que tuvo el AIA en aquel momento y que debería de seguirse promocionando y seguirse utilizando para el desarrollo del país y en un área que sí es muy importante mejorar, como es el tema del manejo de las aguas residuales en todo el país, no solamente en el área metropolitana. Bueno, aquí vemos algunos de los equipos y también sabemos que recientemente también en la zona de Limón se están usando estas soluciones para el mejoramiento del sistema sanitario. Entonces, es otro reto que tenemos, ¿verdad? Seguir, no dejar que un gran esfuerzo como el que hizo el AIA en aquel momento, pues se quede en el olvido y no sigamos explotando algo que demostró ser muy eficiente. Bueno, y otro uso que podría tener y que se pueden plantear soluciones es en algunas zonas del país tenemos problemas porque ya los sistemas de alcantarillado empezaron a llegar a no tener la capacidad, ¿verdad? En su momento se diseñaron adecuadamente, en su momento tenían las condiciones para funcionar bien,
pero el crecimiento urbano y el cambio de las condiciones climáticas hacen que ya no sean las soluciones que se necesiten, y ahí se necesita construir entonces túneles de ya cierta dimensión que permitan canalizar esas aguas y entregarlas a un cuerpo de agua permanente de mayor capacidad, ¿verdad? Entonces, esto también puede empezar a significar soluciones importantes sin afectación en la superficie. Esto que estamos viendo acá es la zona ahí por la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, que hace unos años tuvimos este tipo de problemas, ¿verdad? Y también una comunidad que siempre tiene estos problemas es Turrialba, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la zona de Turrialba, donde ahí un río muy importante que pasa por la zona de Turrialba, el río Colorado, con el desarrollo de la comunidad y de la zona urbana, fueron restringiéndolo, lo fueron metiendo en alcantarillas, y pues ya hoy esas alcantarillas no dan resultado, y bueno, hay que buscar una solución para poder hacer que estas aguas puedan evacuar de una manera muchísimo más eficiente. Y estos son solo 2 ejemplos de muchas otras comunidades que podrían utilizar soluciones subterráneas para trasladar agua de un cuerpo de agua a otro de mayor capacidad. Y finalmente, en algunas de los posibles usos que ya también empiezan a darse en forma importante, es el uso de espacios subterráneos para parqueos y otras funcionalidades. Bueno, este es un edificio muy bonito que queda frente al Estadio Nacional. Ahí entiendo hay 4 niveles subterráneos, ¿verdad? Pero no es el único, hay muchísimos otros que se han desarrollado. Por ejemplo, también en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa se construyeron espacios subterráneos y han sido muy exitosos, ¿verdad? En realidad también se ha demostrado tener el personal y la capacidad técnica y el conocimiento para poderlos desarrollar de forma eficiente y segura, ¿verdad? Entonces, ya es muy difícil, por ejemplo, en San José y en zonas urbanas, Heredia, Alajuela, etcétera, poder pensar en zonas de parqueo en superficie o poder pensar en áreas de otras, por ejemplo, áreas de recreo y demás, y bueno, entonces este uso subterráneo de espacios subterráneos podría ser importante. Bueno, como conclusiones, para ya ir terminando, realmente existe una gran oportunidad para el desarrollo urbano del país a partir del uso de obras subterráneas, y creo que son las autoridades del gobierno las que tienen que fomentar su utilización para poder tener mejores resultados en varios de los elementos que vimos acá en el país. Las soluciones en movilidad que se tienen no deberían de solo considerar el precio inicial de una obra de superficie versus una obra subterránea, sino que también tienen que sumarle otros beneficios que tienen que ponerle costo a esos beneficios, como por ejemplo la reducción de ruido, ¿verdad? El tema de la complicación con expropiaciones, la reducción de impactos ambientales, el poder liberar áreas en superficie para poder desarrollar proyectos para el mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Todo eso debería de sumarse, y ahí es muy probable que las obras subterráneas puedan tener entonces un rendimiento mucho mejor que el de las obras de superficie. También otro elemento importantísimo es que deberíamos de considerar estos elementos, pero no en un momento puntual de análisis, sino más bien a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Hay obras que se construyen, que se toma una decisión de hacerlas por la situación de ese momento, el costo en ese momento, y se olvida considerar lo que puede ocurrir en el futuro, y que esas soluciones pueden llegar a ser muchísimo más costosas que las subterráneas. Aquí voy a poner un ejemplo que siempre yo pongo en la mesa, y es el tema de la carretera de la Ruta 32, ¿verdad? Cuando yo era estudiante, y hace muchos años de eso, estaba recién terminándose la carretera y el túnel Surquí, y
conocíamos que esa solución fue una de 3 alternativas que se plantearon y otras 2 alternativas tenían una mayor cantidad de túneles, de pasos subterráneos. Y se descartó porque esos pasos subterráneos se consideraban iban a ser más caros. Hoy es una pregunta, no se ha hecho un análisis específico, pero si hubiéramos hecho esos túneles desde esa primera vez, tal vez uno debería preguntarse si todos esos costos que hemos tenido, limpiando derrumbes, parando el tránsito durante muchísimas horas y días, se hubieran podido minimizar significativamente y esa inversión inicial que parecía cara, más bien al final del ciclo de vida de un proyecto como este, podía haber sido más bien una ventaja y hubiera sido una gran economía para el país. Entonces hay que hacer un análisis muchísimo más profundo cuando se valoran este tipo de obras. No cabe duda, ¿verdad?, de que existe en el país personal capacitado, gente técnica que puede ayudar a que estas soluciones realmente sean una realidad, con consultoría adecuada, con una buena planificación. Todas estas soluciones que hemos visto y muchas otras más pueden llegar a tener un buen término y un buen provecho para la comunidad costarricense. Y claramente la guía de obras subterráneas que presentaba Marlon recientemente, no cabe duda que es una primera herramienta para empezar con esta normalización y poder garantizar que las obras subterráneas que podamos desarrollar en el país sean de gran nivel. Yo creo que para todos es clarísimo que al país le ha costado siempre muchísimo desarrollar infraestructura. Para todos es clarísimo que quisiéramos que cuando desarrollemos esa infraestructura, esa sea una infraestructura muy exitosa, pero no podemos cambiar si no hacemos algo diferente. Y lo diferente, creo, es poder desarrollar y explotar el espacio subterráneo de una manera planificada, y es una responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales, como técnicos, el país, el gobierno, para las futuras generaciones. Entonces, pues la invitación para que a partir de toda esta información que vamos a recibir el día de hoy, podamos realmente dar ese salto y empezar a explotar el espacio subterráneo de la mejor manera posible. Bueno, eso sería y muchísimas gracias. No se me vaya, ingeniero. Un momentito, no se me vaya. Más bien le voy a solicitar también al ingeniero Marlon Jiménez pasar un momento al escenario porque les vamos a hacer entrega a ambos de un pequeño reconocimiento por su participación en este congreso. Continuando con el programa, los invitamos a tomarse un espacio para compartir en la feria de nuestros patrocinadores y también degustar de un café que hemos preparado para ustedes en el vestíbulo.